¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes en esta nuestra última semana de clase, ¿no, jóvenes? Después de 18 semanas consecutivas que hemos venido trabajando y laborando de manera conjunta. No es para mí una alegría poder encontrarme el día de hoy con ustedes, ¿no? Y aportar en este repaso a que podamos recuperar esos saberes que hemos venido aprendiendo, consolidarlos de repente por ahí si teníamos dudas, para que dé un examen bastante exitoso esta semana. Entonces, partiendo de ello, estimados estudiantes, vamos a indicar que el día de hoy pues vamos a trabajar un poquito lo que es la literatura universal, española, hispanoamericana y finalizaremos con la llamada literatura peruana, ¿no? Vamos a dar un paso bastante rápido por cada una de estas vertientes con el fin de poder cumplir con los plazos pues que tenemos establecidos, ¿no? Entonces, obviamente, dando ese repaso, ¿no? Empezaremos por la denominada literatura universal, ¿no? Y antes de hablar de repente propiamente de la literatura universal, es importante hablar un poquito sobre lo que es la literatura. Cuando nosotros hablamos algo tan chiquito de la literatura, no aquel término que deriva del vocablo literatura, que significa instrucción, saber relacionado al arte de escribir, ¿no? Y también de leer. Nos va a presentar, pues, que el término literatura propiamente dicho no tiene un significado total, un significado absoluto, por lo que se va a ensayar diferentes tipos de significados que que van a aportar, ¿no? A esta situación, a este término. Por ejemplo, ¿no? Se puede considerar literatura como un concepto abierto también, en la cual se puede definir como aquella práctica eh, de poder llevar a lo escrito situaciones de nuestro entorno, emociones, que pues permitan de alguna manera u otra al ser humano construir o dejar testimonio de lo que fue su vida o de repente de algún acontecimiento o situación. Obviamente todo esto ligado a las prácticas verbales, ¿no? Ligado al uso de las prácticas verbales, al uso de nuestro idioma, cómo nosotros vamos manejando nuestro idioma y construyendo a través de la belleza de la palabra y la expresión obras literarias que van a enmarcar pues una gran belleza. Es por ello, como les decía en su momento, que la literatura es un proceso comunicativo bastante complejo, ¿no? Un hecho cultural complejo, como es la misma comunicación humana. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener, estimados estudiantes, en un momento, ahí está, excelente. Vamos a tener un emisor, ¿no? Vamos a tener un emisor quien va a ser es el autor, ¿no? En el caso de que sea una obra escrita con autor conocido, o caso contrario, perdón, los coautores, ¿no? Los coautores. Bien, ellos pues van a escribir la obra literaria, ¿no? Es decir, el mensaje que nos van a querer transmitir y que se le va a denominar como el significado de la obra. Bien, ese significado que va a adquirir la obra y hacia quién va a estar escrita, hacia un receptor. Ese receptor, obviamente, nosotros lo vamos a tener como los oyentes en caso de que la historia sea relatada de manera oral o de repente los lectores en caso de que
pues nosotros tengamos el libro a la mano y a través de nuestros sentidos, ¿no? Ya sea la vista o el tacto, dependiendo de la circunstancia, tengamos ese contacto con el mensaje. Bien. Ahora, esta historia, ¿no? Este significado de la obra, esta historia, va a estar enmarcado siempre dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un contexto. ¿Y qué es el contexto dentro de la literatura? El mundo representado, ¿no? Ese mundo que se representa, esa realidad que se presenta dentro de la obra. Ahora, como todo mensaje, va a estar pues elaborado a través de un código, que ese código, como nosotros podemos saber, puede ser oral o escrito. Bien. Y pues a través de un canal, ¿no? A través de un canal, que este canal puede ser la escritura, ¿no? Que puede ser, para seguir el mismo orden de los códigos, puede ser la oralidad o la escritura, ¿correcto? La oralidad o la escritura. Bien, entonces es así como nosotros vamos a tener o se va a conformar ese proceso complejo de la literatura, ¿no? Incluso es un proceso un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de emisor, ya en la literatura propiamente dicha, ya entrando en contacto con la obra, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de emisores, el emisor real, ¿no? Quien es el autor propiamente dicho, y el autor y el emisor ideal, que viene a ser el narrador, ¿no? Y esta misma figura se da en cuanto al receptor, ¿no? Porque vamos a tener un receptor real, es decir, el destinatario de la obra, es decir, a quién el autor realmente le está escribiendo la obra, o sea, qué tipo. Cuando uno escribe una obra literaria, jóvenes, no le escribe al azar, lo escribe pensando en un grupo de personas, ¿no? Si algún día vas a escribir un poema, vas a escribir o quieres escribir una obra, no la escribas para ti, escríbela para ese lector, para ese receptor, porque tu objetivo es impactar en ese receptor. Y ese receptor viene a ser, perdón, viene a ser confundiéndome, es el ideal, ¿correcto? Es decir, el ideal viene a ser el destinatario eh, de la obra, ¿no? Es decir, el destinatario de la obra, el pensado por el autor. Y el real es el lector propiamente dicho, es el lector, u oyente, ¿no? Ese lector u oyente. Ese va a ser el receptor real de de esta situación, ¿no? ¿Y por qué lo plasmamos de esta manera? Porque cuando nosotros hablamos de un lector, ¿no? De un lector real, es quien entra en contacto, porque el autor, es decir, si nosotros tuviéramos que analogar, lo tendremos que hacer de la siguiente manera. El autor escribe la obra para un destinatario. Yo quiero que este público, ¿no? Público destinatario, que este público lea mi obra, ¿no? Quiero escribir cuentos infantiles, pues mi receptor ideal son obviamente los niños. Pero ahora viene la pregunta, ¿realmente los niños leen? ¿Es ahora solo los niños? De repente yo como adulta he leído el libro, pero ojo que ese autor real no escribió esa obra pensada de repente para personas de mi edad, sino de una edad diferente. Por lo tanto, yo vengo a ser el lector real, ¿no? El receptor real. Pero yo no entro en contacto con el autor propiamente dicho, sino con el narrador, con quien me está narrando la historia. Entonces, eso entrando un poquito más profundo a lo que es una obra literaria y como proceso comunicativo complejo, ¿no? Bajo ese concepto. Entonces, avanzando raudamente, sabemos, vamos a borrar aquí,
vamos a borrar. Sabemos nosotros, a ver, déjame borrar todas las entradas, espero que se haya borrado. Cualquier cosa me confirma, por favor. Bien, ahora nosotros sabemos que la literatura cumple cuatro funciones, ¿no? Cuatro funciones bien marcadas. ¿Cuáles son estas funciones? Este, la función estética, ¿no? La función estética, porque busca a partir de, digamos, de la buena, a partir de la buena, del uso embellecedor de nuestra lengua, busca expresar emociones, ¿no? Es decir, procura, ¿no? Procura producir emociones y placer estético al momento de la lectura. Tenemos también la función recreativa, porque a través de la literatura nosotros podemos eh, divertirnos, ¿no? Podemos gozar un momento agradable, ¿no? Incluso hasta reírnos o de repente generar emociones. Entonces, por eso es recreativa. También tenemos la función pedagógica, ¿no? Tenemos la función pedagógica porque a través de este conjunto de obras literarias nosotros buscamos enseñar, buscamos transmitir valores, ¿no? Por ejemplo, el sí de las niñas, ¿no? Que recordemos que en esa época los padres eran quien tomaba las decisiones sobre la vida total de la mujer. Y Leandro Fernández Moratín, una forma de poder enseñar que eso estaba mal, escribió esa obra, ¿no? Dando un gran mensaje de manera social. Y otra de las funciones importantes es la ideológica, ¿no? Porque a través de la literatura también manifestamos digamos, pensamientos, ideologías, ¿no? Ya sea religiosas, ya sea morales, ya sea sociales o culturales incluso, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve la literatura. Recordemos que la literatura desde un punto o tomada como arte, vamos a ver que la literatura es un arte puro, ¿no? Eso está relacionado a la estética, ¿no? Y también un arte de compromiso social. ¿Por qué? Justamente por estas dos últimas funciones, ¿no? Tanto por la función pedagógica, porque nos busca enseñar y hay un compromiso con la sociedad, y la ideológica porque también busca la reflexión social sobre tu realidad. Entonces, partiendo de ello, jóvenes, o continuando con ello, y de repente tomando en cuenta o definiendo la literatura como el arte de escribir, vamos a ver que esta literatura va a escribirse o el lenguaje humano se va a utilizar a través de diversas figuras literarias, ¿no? Estas figuras literarias definidas, jóvenes, como aquellos recursos que permiten recrear, ¿no? Recrear e intensificar el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Tenemos, por ejemplo, la metáfora, jóvenes. Cuando hablamos de la metáfora, tenemos de dos tipos, A es B, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestra vida son los ríos, ¿no? Nuestra vida son los ríos. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal, hijo? Nuestras vidas son los ríos, es decir, A, que es la vida, es B. ¿Cuál es B? Los ríos. Bien. O de repente, por ahí, A está en vez de B, ¿no? A
está en vez de B, ¿correcto? Vale decir, AA va a ser sustituida por B, ¿no? Por ejemplo, la luz, el lucero, ¿no? Vamos a ver, vamos a borrar acá. El lucero de tus ojos. El lucero de tus ojos, ¿no? Sabemos que esto significa los ojos, ¿no? O perdón, de tu rostro, perdón, el lucero de tu rostro. El lucero de tu rostro. ¿No? El lucero de tu rostro, hablas, dice que me ama, por ejemplo, ¿no? El lucero de tu rostro dice que me ama. Entonces acá tenemos que van a ser los ojos, ¿no? Entonces, esta figura literaria lo que busca, pues, es embellecer las palabras y hacer que las palabras incluso digan o expresen significados para los cuales no han sido creadas, ¿no? Entonces tenemos ahí la metáfora, tenemos también la anáfora, ¿no? La anáfora como figura literaria es la reiteración, ¿no? Al inicio de una misma palabra, ¿no? Por ejemplo, tengo que amar tus días, coma, tengo, tengo que amar tus días, tengo que mirar tu andar, tengo que saber que soy tuyo, ¿no? Y puedo seguir ahí, continuar, ¿no? Entonces vamos a observar ahí que tenemos constantemente la expresión tengo, tengo, ¿no? Anáfora. El epíteto, ¿no? Nosotros sabemos el epíteto es el epíteto viene a ser el epíteto viene a ser el uso de un adjetivo, ¿no? El uso de un adjetivo, que de alguna manera u otra, ¿no? El uso de un adjetivo que de alguna manera u otra, este, ya se sobreentiende del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el verde césped, el verde césped rodeaba tu figura, ¿no? Nosotros sabemos que el césped es de color verde, pero para identificar y darle fuerza, le antecedemos el término verde, ¿no? El hipérbaton. El hipérbaton viene a ser la alteración del orden normal de una oración, ¿no? Por ejemplo, en tu mirada, mis ilusiones colgué. En tu mirada, mis ilusiones colgué, ¿no? Entonces, debería ser mis ilusiones colgué en tu mirada, ¿no? Eh, la hipérbole es la exageración, ¿no? Por ejemplo, este, eh, tu voz retumbó, retumbó en mi corazón, ¿no? O sea, la voz no puede retumbar, o sea, suena
fuerte, pero retumbar es un sonido muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces es imposible, ahí está exagerando, ¿no? Y el símil, que es la comparación, tenemos el cómo, ¿no? Mis días sin ti son, son como el cielo sin estrellas. Está comparando un elemento frente a otro elemento. Bien, entonces, chicos, vamos a tener esta pequeña, o hemos tenido esta pequeña introducción sobre literatura. Vamos ahora a centrarnos en lo que es la literatura universal. Recordemos que la literatura universal está marcado en cuatro edades bastante marcadas, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cuando hablamos de la edad antigua, va a embarcar lo que es la literatura griega, ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a dos grandes representantes, a Homero con sus épicas, la Ilíada y la Odisea, y a Sófocles con su tragedia Edipo Rey, ¿no? Entonces, vamos a observar ahí, vamos a observar en esta realidad, en esta circunstancia, un ratito, chicos, que vamos a observar en estas circunstancias, jóvenes, que eh, que esta literatura, literatura griega, va a ser la literatura más importante, la literatura universal más importante, ¿no? Porque conforme vayamos avanzando te vas a dar cuenta que cómo se va remontando nuevamente esta literatura, ¿no? ¿No? Cómo se va remontando a esta literatura. ¿Y eso por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo aquí en el tema de la literatura griega es que se va a dejar, pues, por ejemplo, bastantes tratados de la literatura, ¿no? Por ejemplo, la poética de Aristóteles nos va a marcar la clasificación de las obras literarias, ¿no? Denominadas géneros literarios hoy en día. ¿No? Y la Ilíada y la Odisea, esas epopeyas épicas, nos van a relatar, se le asume que fue Homero quien las va a componer, ¿no? Y esto, em, porque recordemos que en esa época la literatura era una literatura oral marcada o enmarcada en que lo que se buscaba era realzar la imagen de los héroes homéricos, ¿no? De los héroes eh, de la, de la época heroica o no, de la edad heroica griega, ¿no? Ese era el objetivo de esta literatura griega, de la épica griega. Entonces, estas ambas epopeyas pertenecen a la antigüedad clásica y tiene como fondo ambas epopeyas, no la guerra de Troya. Y pertenecen a un mundo aristocrático señorial que tienen un ideal en el pasado. Bien, entonces, las dos mejores, como ya sabemos, y ya lo hemos indicado, son las epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea, teniendo como tema principal en la Ilíada la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias para el ejército aqueo. Otros temas que se manejaron dentro de la Ilíada es la guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos, ¿no? La mortalidad del hombre, instrumento de los dioses, y el amor a la patria. Dentro de lo que es la Odisea, tiene como tema principal el retorno de Odisea, el amor a la familia y a su patria, y podemos decir que esta epopeya homérica prevalece el mérito de la astucia y del ingenio del héroe, ¿no? Para obviamente sortear con todos los problemas que se le venían. La inteligencia que tuvo, ¿no? Que aparece protegida por Atenea.
Luego vamos a tener la Edad Media, ¿no? La Edad Media en la cual vamos a marcarla dentro de lo que es el siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo, donde vamos a tener diversas figuras que se van a desarrollar en esa época medieval, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Dante Alighieri, a un Francesco Dante Alighieri con su obra Divina Comedia, ¿no? Y un Francesco Petrarca con su obra Canzoniere, ¿no? Recordando pues que la Divina Comedia, ¿no? Es una obra alegórica donde se expone Dante las ideas sobre la religión y la sociedad. Bien, recordemos que la Divina Comedia ya casi es la etapa de la Edad Media Baja, ¿no? Es decir, cuando ya estamos bajando, porque la Edad Media Alta, propiamente dicha, tiene una concepción más teocéntrica, es decir, el Dios es el centro del universo, ¿no? Pero ya en la Edad Media Baja ya empiezan los cuestionamientos, puesto que va a dar paso a un nuevo, una nueva etapa literaria llamada Renacimiento, denominada así porque proviene del término renacer. ¿Y qué es lo que va a renacer? La literatura grecolatina, ¿no? Van a ser obras que se van a enmarcar, pues, en los topos o trópicos dados o marcados por esta literatura antigua, ¿no? Y también, posteriormente, tenemos el barroco. El barroco que va a ser aquella etapa de complejidad, donde el lenguaje o las metáforas van a ser bastante recargadas. Son obras literarias con mucha metáfora y estas metáforas son muy recargadas. Aquí tenemos pues a un gran escritor, magnífico escritor, William Shakespeare, que se le va a considerar como un autor tanto del Renacimiento como del Barroco, ¿no? Su obra renacentista está enmarcada principalmente en su obra de juventud como Romeo y Julieta, mientras que en su etapa barroca ya van a tener sus mejores teatros como Hamlet, como Macbeth, entre otros, ¿no? Abocada más a lo que son la literatura y las historias de los reyes, ¿no? Em, Luego ya vamos a entrar a la edad moderna en todo ese paso y vamos a tener el periodo de la ilustración, ¿no? Ilustración, ¿por qué? Porque va a ser una etapa donde el razonamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento humano, la objetividad va a tener mayor relevancia. Bien, lo que se busca en esa etapa renacentista, también, perdón, de la Ilustración o también llamada neoclasicismo o clasicismo francés, va a ser una etapa en la cual se va a buscar principalmente una literatura más pedagógica, una literatura más moralizante, ¿no? Donde se busca enseñar a través de la literatura, ¿no? Y pues el punto principal es el razonamiento. Luego de ello vamos a tener el romanticismo, que va a surgir como una en contraposición, obviamente, de este periodo tan racionalizado. Y nace, como nosotros sabemos, en Alemania bajo el movimiento denominado Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, liderado por Johann Wolfgang van Goethe, ¿no? Que va a ser la figura fundamental del romanticismo alemán. Es también el más genuino representante de este periodo, que entre finales del siglo XVIII, perdón, y comienzo del siglo XIX, va a escribir diversas obras literarias, destacando por encima de ellas Las cuitas del joven Werther, ¿no? Una obra romántica, donde nos habla pues de los amores de Werther hacia Carlota, ¿no?
señorita comprometida con Alberto, ¿no? Y Werther, para conseguir ese amor de Carlota, lo que hace es ser amigo de la pareja, ¿no? En este caso de Alberto, de Werther. Esta es una obra epistolar, porque Werther va contando sus historias a través de cartas que la va mandando a su amigo en castellano denominado Guillermo y en alemán denominado Wilhelm, ¿no? Que al final es lo mismo, es como John y Juan, ¿no? En inglés y en castellano, ¿no? En alemán es Wilhelm y en castellano vendría a ser Guillermo. Esta obra en su momento causó bastante impacto, originando el movimiento llamado Wertherismo, en que los jóvenes lamentablemente emulaban el final de El joven Werther, quien al final de la obra, eh, después de haber besado a Carlota, después de haberse dado cuenta del error que estaba cometiendo, lo que decide es darse un disparo, lamentablemente, en la sien de la mano derecha, si no me equivoco, vestido con su frac azul, ¿no? A una forma de despedida. Te aconsejo que la leas y leas principalmente su carta, ¿no? La carta que le escribe Werther, en la cual se despide, donde él sabe que Carlota lo ama, pero también sabe que ese amor entre ellos es imposible, ¿no? Y que pues lamentablemente él no puede traicionar la amistad de Alberto después que se besó a la esposa, y pues decide hacerse a un lado, ¿no? Y se dice, ¿no? En algunos estudios que esta era una metáfora que hacía Johann Wolfgang van Goethe para despedirse de su verdadero amor, ¿no? En la vida real. Pues lo que él hace es matar el amor, ¿no? Esa era la metáfora, matar el amor que él sentía en la vida real por una mujer que también estaba comprometida. Lamentablemente los jóvenes de la época, en toda esa etapa este, de rebeldía de repente o de poca reflexión, pues tergiversan esa obra, la cual en su momento fue prohibida. Pero al ser una obra romántica tan hermosa, lo que se hace es prevalecerla hasta el día de hoy, ¿no? También se dice que esta obra fue escrita, tal y como fue escrita, fue publicada, ¿no? Con los años ya se han logrado saber que sí hubo modificaciones, ciertas adaptaciones, una segunda edición, pero los cambios fueron mínimos, no fueron muy, digamos, muy impactantes, ¿no? Dentro de este periodo ya ya estamos en la edad contemporánea, finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Todo movimiento literario siempre va a tener eh, una reacción contraria a, ¿no? Y vamos a tener pues al realismo, ¿no? Que el realismo va a criticar pues ese yo poético, ¿no? Recordemos que dentro de las características del romanticismo pues está el amor a la naturaleza, la inspiración artística, la idealización del yo poético, ¿no? El reflejo de los sentimientos, eh, eh, interés por el pasado legendario, un amor exacerbado por o mejor dicho, un nacionalismo exacerbado. Entonces, en contra de todo ese ideal subjetivo, nace el pensamiento un poco más objetivo llamado realismo, ¿no? ¿Y por qué digo un poco más objetivo? Porque valgan verdades, y leyendo un libro denominado Anatomía del Realismo, no existe el realismo propiamente dicho. Y ustedes dirán, pero profesora, no, sí, porque son obras objetivas, obras que describen, y te digo por qué no. Ante un hecho, ¿no? Y lo vemos actualmente, ante un hecho, por ejemplo, en la mañana me he enterado. Ayer he trabajado desde las 7:30 de la mañana, imagínense, hasta las 9 de la noche. He llegado acá como a mi casa, he llegado como a las 11 y de ahí me he amanecido hasta las 2 de la mañana. Y pues no he tenido tiempo de ver televisión. Y en ese proceso de no tener tiempo de ver televisión temprano, mi hermana me dice, Milagros, ¿has visto que nuestra presidenta ha cantado el gatito ronrón?
Y yo le digo, sí, le digo, esa canción de mi infancia, ¿no? Eh, y empezamos a leer los comentarios, no está en TikTok. Empezamos a leer los comentarios y había comentarios, por ejemplo, la realidad es una, ¿no? Es una la realidad. Eh, hay, por ejemplo, las profesoras de educación inicial, porque lo dice en el comentario, dice, ¿no? Soy profesora de educación inicial y me parece correcto lo que ha hecho la presidenta, puesto que estamos a puertas de celebrar el Día del Niño. Válido el comentario, es su realidad, enarbola el hecho, pero más abajo habían pues expresiones burlescas hacia el hecho, ¿no? Entonces, miren, esa realidad, si yo la llevo a la literatura, puedo llevarla a la literatura desde un punto de vista infantil, es decir, eh, respaldando la postura de la profesora de educación inicial porque es su realidad, y por el otro, eh, contar el mismo hecho, pero de un punto de vista más caricaturesco, ¿no? Es decir, haciéndole burla. Pero la realidad es la misma. Pero las obras literarias de aquí a unos 20, 30 años más adelante, ¿cómo es que va a impactar en esa población si es que se escribe una hora ahí? Incluso había uno, ¿no? Un comentario que decía, del gatito Fiu Fiu, de, no, de los creadores del gatito Fiu Fiu. Y el pollo nace ahora el gato ronrón, ¿no? Entonces, a mí me pareció de todas las expresiones ahí, una de las expresiones cómicas más contables, más transmitidas, ¿no? Que incluso por ahí mi aspecto literario empezó a surgir muchas ideas y que puedo representarlo, cambiando obviamente los nombres de las personas, ¿no? El hit del año, exactamente, Héctor. Entonces, este, em, es una misma realidad, pero que va a ser percibida por las personas de diferentes maneras, ¿no? Es una realidad que cantó, es una realidad, pero la percepción dista de una persona a otra. Y eso es lo que pasa con el realismo, ¿no? Dista de un representante a otro. Por ejemplo, el realismo acá en el Perú fue un realista más indígena, un realismo más indigenismo. Pero si nosotros no vamos a los orígenes de ese realismo, como nosotros sabemos, eh, esta corriente literaria realista surge en Francia, ¿no? Con Stendhal y Honoré de Balzac, eh, pues que van a ser los iniciadores de esas circunstancias, no van a representar realidades diferentes. Por ejemplo, hasta esa época no se había escrito una temática como la que realizaría Flaubert con su obra Madame Bovary, ¿no? O de repente Stendhal con rojo y negro. Y más aún, cuando llega a Rusia, vamos a tener pues un León Tolstoy con sus obras, Ana Karenina, La guerra y la paz, que van a caracterizar situaciones más detalladas de sus personajes, y por el otro lado vamos a tener al realismo psicológico representado por Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, vamos a observar ahí esa diferencia de cómo el realismo o las situaciones reales que ocurrían, objetivas que ocurrían en Rusia, van a tener diversas percepciones de acuerdo al escritor, ¿no? Como nosotros sabemos y centrándonos en la obra Crimen y Castigo, es una obra que nos habla sobre el conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista o antihumanitaria, ¿no? Obviamente estos representados por Sonia por un lado y por el otro lado por el mismo Rodion Raskolnikov. Entonces vamos a ver en esta obra también que va a tener eh, eh, como temas el amor como factor de regeneración moral, la conciencia de culpa que atormenta al protagonista.
no deja de ser importante señalar que esta obra presenta dos ejes fundamentales. Por un lado, el trama policial, la estructura externa o nivel superficial de relato, y por otro lado, también la trama pues psicológica, ¿no? Representada por Rodrigo Raskolnikov al presentarnos pues ese conflicto interno, psicológico y ético que es el nivel más profundo, ¿no? El cual cae en el complejo mundo interior del individuo. Recordemos que acá manejamos el concepto del super hombre, ¿no? Aquel hombre que se siente en la superioridad de la sociedad y que es su compromiso poder subsanar, poder corregir a la sociedad y eliminar lo que tenga que eliminar, ¿no? Bueno, y luego ya tenemos lo que es la narrativa netamente contemporánea, ya propiamente del siglo XX, perdón, donde va a ser una literatura con una tendencia, una visión más universal, más histórica del hombre, van a emplear diversas técnicas, ¿no? Y los temas van a oscilar desde temas históricos, cotidianos, sociales, este, económicos, psicológicos, hasta políticos de repente, ¿no? Esta etapa es muy importante por las innovaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, el punto de vista del narrador, ¿no? Dejando de lado el llamado narrador omnisciente, quien ve todo y conoce todo el narrador, y se cambia, ¿no? La novela contemporánea que va a separar el punto de vista fijo para revitalizarlo con un narrador, ¿no? Por otro lado, tenemos el procedimiento narrativo al empleo del relato, la descripción y el diálogo que se va a trabajar dentro de la obra, ¿no? Tenemos también los planos temporales, ¿no? La narrativa contemporánea desecha el empleo cronológico y lineal del tiempo, ¿no? Ya vamos a tener obras con los tiempos alterados. En esta época vamos a tener un gran representante, ¿no? Eh, Franz Kafka, ¿no? Con su obra La Metamorfosis. Recordemos que Kafka va a ser uno de los grandes representantes del existencialismo, que pues va a plasmar en su obra La Metamorfosis, donde nos habla como Gregorio Samsa por la deshumanización que va a vivir, ¿no? Es decir, ya no va a ser un ser humano, sino va a ser como lo indica en la obra, un monstruoso insecto que tiene que cumplir una rutina, que no es valorado como persona, sino por la productividad que pueda tener o no pueda tener, que o se va a observar ahí, por ejemplo, de repente un ser humano eh, que va a estar alienado, ¿no? Eh, que, y esa alienación lo va a conducir a una automatización de una vida cotidiana, ¿no? La rutina nos deshumaniza, ¿no? Por eso es importante trabajar, pero también darte tus tiempos de ocio, no de ociosidad, ¿no? Ojo, tiempos de ocio más no de ociosidad. Entonces vamos a ver ahí como subtemas el autoritarismo del padre, la mutación del hombre en insecto, la rutina de la vida burocrática, la marginación del extraño, del otro diferente, la incomunicación entre padres e hijos y la explotación del hombre por el hombre. ¿No, jóvenes? Entonces, partiendo de lo explicado, ¿no? Partiendo de lo explicado, estimados estudiantes, ¿cuál sería la respuesta en el primer punto, ¿no? En esta primera pregunta dice, ¿llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea? Muy bien. Dicen los versos citados del poema Letanías de la Tierra Muerta, Alfonsina de Storm
puede apreciar respectivamente las figuras literarias. 1A tenemos por acá. Ya, por ahí vi la A. La metáfora. Recuerda que las metáforas es A es B o A en vez de B. Y ahí lo que nosotros tenemos es vamos a cambiar de color para que no se mimetice. Tenemos el cómo. Por lo tanto, acá hay una comparación, ¿no? Una comparación. Y la comparación es el símil, ¿correcto? Por lo tanto, se discrimina la A, la C y la E, ¿correcto? Luego tenemos, y el viejo sol en el espacio sea carbón, ¿no? En el espacio sea, es decir, A es B. Y A es B es una metáfora, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa D. Muy bien a los jóvenes. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Con respecto al valor de verdadero o falso, de los siguientes enunciados sobre la tragedia griega, marque la alternativa correcta. El coreuta era un solista que acompañaba al coro durante los cantos. El coreuta. ¿Quién acompañaba? ¿Quién acompañaba, chicos? No era coreuta, era el corifeo. Por lo tanto, falso. El encargado de financiar, correcto. El encargado de financiar las representaciones dramáticas la representación dramática era el corega, verdadero, ¿no? Los integrantes del coro se disfrazaban de machos cabríos, también, verdadero. ¿Los personajes prohibidos estaban prohibidos? No. El Sugar Daddy. Muy por la 2, ¿no? El Sugar Daddy era quien financiaba. ¿Los personajes femeninos en las obras estaban prohibidos? No, no estaban prohibidos. Eran representados por hombres, ¿sí? Lo que estaba prohibido es que eran las mujeres que participaran, ¿sí? Estaba prohibido que la mujer participara, pero no estaba prohibido representar personajes femeninos, ¿ya? Por lo tanto, alternativa C. Bien, alternativa C. Bien, muy bien, chicos. La 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura de la Edad Moderna? Tenemos ahí. El hombre renacentista confía, ojo, la edad moderna, el hombre renacentista confía en la razón para alcanzar el conocimiento verdadero, ¿sí? Recordemos que había una concepción, ¿no? Concepción antropocéntrica, ¿correcto? Esa era la concepción, antropocéntrica. El interés por comprender al ser humano se denomina bucolismo. Ojo, el interés por comprender al ser humano se denomina bucolismo. No. Recordemos que ese interés, como ya te lo he mostrado hace un momento, es el antropocentrismo.
Bien, antropo. El barroco expresa un mundo de inestabilidad y constante cambio. Sí, por eso te decía hace un momento que es una etapa muy compleja, ¿no? Desde el lenguaje humano, ¿no? Entonces, el barroco pues describe un mundo netamente de inestabilidad. La ilustración torna el arte en un instrumento de enseñanza, claro, porque tiene una función netamente pedagógica, ¿no? Pedagógica y moralizante. Esas son las características principales de la literatura durante la ilustración. Por lo tanto, respuesta A. Bien, respuesta alternativa A. Muy bien, chicos. Pregunta 5. Ay Dios, dijo entonces, qué cansada es la profesión que he elegido. Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los enlaces, de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales y que en el corazón nunca puede tener parte al diablo con todo, ¿no? Mira, ve, acá estamos, el ay Dios y el diablo con todos nos expone realmente una queja, ¿no? Un malestar. ¿Un malestar de qué? Viendo ahí contra la rutina, ¿no? En ese primer fragmento. Estos madrugones, díjose, le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy sentados, tomándose el desayuno. Y yo, con el jefe que tengo, quisiera hacer ¿no? Quisiera hacer lo mismo. Me vería en el acto de patitas en la calle. ¿De qué estamos hablando ahí, chicos? ¿De qué estamos hablando ahí? Entonces, aquí nos está describiendo en qué trabaja, ¿no? Acá es cuál es su trabajo. Entonces, considerando el fragmento de la novela La Metamorfosis de Frank Kafka, ¿cuál es la actividad principal del protagonista? Nos hablan sobre la actividad principal. Empleado, no. Gregorio Sansa es el empleado, no. No nos dice que está en una oficina, nos dice que viaja, que va por aquí por allá. ¿Es el agente viajero que lleva en tren la mercadería? Sí, producción del negocio, mayor, un viaje y otro también. Cuidarse los enlaces de los trenes, ¿no? Aquí tenemos. Es muy solidario con los compañeros del almacén, no lo menciona. Gregorio es el sujeto moderno que elabora día y noche, no lo menciona. Y aparte que me menciona la actividad principal, no cómo se le considera. Es el gerente muy, si fuera gerente, no se quejaría, ¿no? Por ahí nos dice en algún punto en que hay otros que se llevan, pues, ¿no? Se dan vida de una odalisca, ¿sí o no? Entonces, aquí la alternativa correcta en la pregunta 5 es alternativa B. Bien, correcto, chicos. Ahora vamos a hablar un poquito, jóvenes, de lo que corresponde a la literatura española. Hablar de la literatura española en sí, principalmente es hablar de la Edad Media, el siglo de oro español y de una literatura un poquito más moderna. Recordemos que esta literatura va a desarrollarse en la Edad Media. Recordemos que esta Edad Media es una edad teocéntrica, ¿no? Una edad teocéntrica.
teocéntrica, ¿no? Dios centro del universo, Dios es el que mueve todos los hilos, ¿no? Por un lado. Y pues en esta época lo que se va a tratar, a hablar, como cualquier obra, creo que si nosotros nos ponemos a analizar y a hacer una comparativa de las diversas literaturas, muchas de ellas inician siempre con obras literarias que buscan realzar, ¿no? Realzar al héroe español, ¿no? Al héroe, perdón, ¿no? Al héroe de la época, al héroe de su entorno, de su sociedad. Bien, y pues la literatura española no se quedó atrás, ¿no? Porque en este caso se busca realzar con el poema de Mío Cid la figura de Ruiz Díaz de Vivar, denominado Mío Cid, que significa mi señor, o el Cid campeador, que significa el señor batallador, ¿no? Todas las denominaciones de Rodrigo Díaz, Ruiz Díaz de Vivar, ¿no? Obra literaria, ¿no? Mío Cid es de autor anónimo, no se sabe exactamente quién compuso esta obra literaria. Lo que sí se tiene por conocimiento es que se presume que pudieron haber sido dos juglares, ¿no? Uno de Minaceli, otro de San Esteban de Gormaz, y basados en que esas zonas son contadas o son relatadas con mucha exactitud. Este poema se divide en tres grandes cantares. Primero, el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes, ¿no? Como nosotros sabemos, este poema épico, Cantar de Gesta épico, tiene como tema principal el destierro y la recuperación de la honra de Ruiz Díaz de Vivar. También nos habla un poquito del acceso social por méritos de guerra, el enfrentamiento entre la nobleza linajuda, es decir, de descendencia, y la nobleza advenediza, es decir, aquella que ha logrado riquezas a partir de su propio esfuerzo, ya sea por guerra, ya sea por trabajo, ya sea por negocio, ¿no? Y la Guerra Santa, así también como el amor familiar. Entonces, esta obra, si bien es cierto, desarrolla un argumento centrado en el honor del sí y la recuperación de esta honra y de las ambiciones de las otras personas, como García Ordóñez, que va a difamar al Ruiz Díaz de Vivar ante el rey para que éste sea expulsado, y va a valerse también de sus sobrinos, los infantes de Carrión, para que se casen con las hijas del Cid, y ante lo cual, a petición del rey, el Cid accede, pero como estos eran personas muy cobardes, van a pasar varias vergüenzas, varias burlas por parte de los hombres del Cid, y esto va a generarle cólera a estos dos personajes, lastimando, vejando a sus mujeres en el Rosedar de Corpes, ¿no? Entonces es ahí donde el Cid va a querer, de alguna manera u otra, recuperar su honra, pidiéndole, pues, al rey que se les haga justicia a él, ¿no? Ya que él, después de ser expulsado en todo ese tiempo, lo que va a hacer es luchar contra los moros y ganar territorios para el rey. Si bien es cierto, no era su obligación, pero él, para seguirle mostrando la lealtad al rey, cada vez que conquistaba una región, lo que hacía era mandarle al rey las ganancias correspondientes y repartir entre sus hombres también la ganancia que iba ganando por las guerras, ¿no? ¿Qué más podemos decir respecto a esto? Ahora creo que lo más resaltante, al final sí va a recuperar el honor y va a convertirse en la primera expresión literaria en lengua castellana, ¿no? El Cantar de Mío Cid. Luego tenemos el siglo de oro español, denominado así porque va a ser la época en la cual las letras castellanas de este idioma, que estaba en evolución,
¿no? Va a alcanzar su máximo esplendor, ¿no? Va a alcanzar su máximo esplendor. Ese esplendor, pues, jóvenes, que se va a dar en los tres géneros literarios. En la poesía, a través de Garcilaso de la Vega y Froilaz de León, así también como Francisco de Quevedo y Góngora, más adelante, obviamente en una etapa más barroca, estos dos últimos. En cuanto a teatro, vamos a tener a Pedro Calderón de la Barca con su obra filosófica La vida es sueño, que va a ser un teatro más cortesano, ¿no? Un teatro bastante cortesano, puesto que los temas que va a tratar van a ser temas netamente de la nobleza. Y en contraparte tenemos pues al teatro popular representado por Lope de Vega, puesto que sus obras van a estar más vinculada a personajes, a manejar personajes del pueblo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Fuenteovejuna, y donde nos va a presentar, pues, un personaje colectivo, ¿no? En este caso, en la villa de Fuenteovejuna. Recordemos que en la parte final de la obra, cuando dicen que se le interroga a cada uno de los ciudadanos, le preguntan, ¿no? ¿Quién mató al comendador? La respuesta era Fuenteovejuna, mi señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna, no? Todos a una, ¿no? Teniendo ahí pues la representatividad de ese personaje colectivo. Y en la narrativa, pues ni qué decir, vamos a tener ahí la novela picaresca con el Lazarillo de Tormes y el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Convirtiéndose en esta obra como la obra cumbre de la lengua castellana. ¿Y por qué? Porque Cervantes en esa obra lo que va a hacer es que cada personaje va a hablar de acuerdo, o sea, va a utilizar el registro lingüístico de acuerdo a la clase social que pertenecía y no las va a confundir o no va a homogeneizar en el nivel estándar la participación lingüística de sus personajes. Sancho Panza utilizó un lenguaje popular, Alonso Quijano un lenguaje culto, los de la tienda lenguaje coloquial, o sea, cada personaje se expresa de acuerdo a su estrato lingüístico social, ¿no? Y para esa época, obviamente era muy difícil lograrlo, incluso creo que hasta el día de hoy. No es imposible, pero es difícil porque tiene que ver mucho, mucho, mucho el trabajo, ya que cada escritor tiene un estilo, un tópico, pero él ya en esa época, es decir, en el siglo XVII, pues rompe con esa costumbre que se tenía donde todos hablan de igual manera, ¿no? El rico, el pobre, ¿no? Hablan de igual manera, no habiendo las diferencias lingüísticas o los registros lingüísticos formales e informales, que obviamente eso depende del estrato social, el nivel cultural que puedas tener o no. Y eso lo podemos ver plasmado en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además, también que esta obra alcanza gran relieve porque vamos a presentar pues dos ideologías también, ¿no? Esas contraposiciones de lo que es el materialismo representado por Sancho Panza y el idealismo representado por Alonso Quijano o también denominado Don Quijote, ¿no? Y al final de la obra vamos a también ver esa transformación de los personajes, ¿no? Denominada la quijotización de Sancho, ¿no? Porque Sancho se convierte en idealista y la sanchificación del Quijote, porque al final de la obra el Quijote recobra pues la cordura, ¿no? Recordemos que esta obra fue escrita con la intención de burlarse de las novelas de caballería, por eso que Quijano se vuelve loquito, ¿no? En la hora de tanto leer novela de caballería, sin saber que con los años iba a llegar a ser la mejor obra de caballería, ¿no? Entonces, chicos, partiendo de lo antes mencionado, de lo conversado, vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Mi mujer, doña Jimena, sea lo que quiera Dios. A vos os digo, hijas mías, doña Elvira y doña Sol, que con este casamiento ganaremos en honor, pero sabed que estas bodas no las he arreglado yo. Os he pedido y rogado, don Alfonso, mi señor, lo hizo con tanta firmeza,
tan de todo corazón que aquello que me pedía no supe decir que no. Así en sus manos os puse, hijas mías, a las dos. Pero de verdad os digo que él os casa, que no yo. Por lo tanto, ¿qué aspecto formal se identifica en el citado fragmento del poema de Nino Sipa? ¿Qué aspecto formal, no? Ojo que no estamos hablando de aspectos de fondo, sino de forma, ¿no? La emis. Alternativa E, correcto. En el aspecto E, formal se observa el empleo de la métrica irregular y además se verifica que los versos presentan rima sonante e imperfecta, ¿no? Entonces aquí, cuando hablamos del rey se reconcilia, este es fondo, ¿no? ¿De qué nos habla la obra? Doña Jimena también es fondo, ¿no? Usa principalmente versos de arte menor. Esta es forma, ¿correcto? Esta es forma. Pero observamos de arte menor es versos menor a 8 y acá no tenemos ningún verso menor a 8, por lo tanto esto es falso, ¿no? Si bien es cierto, es un aspecto de forma, pero es un aspecto falso. Se refiere al cantar el destierro, este es de fondo también, ¿no? Mientras que la E es de forma y sí es verdadera. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, ¿no? Alternativa E. Bien, Segismundo, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias, ¿qué he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión? Y cuando no sea el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño, y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. En el fragmento de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿qué característica del teatro del siglo español podemos observar? Características del teatro del siglo español. Bien, entonces, dentro de las características que nosotros podemos de repente resaltar, ¿no? Podemos resaltar de este periodo, vamos a tener pues que son obras culturales, perdón, relacionadas con el pueblo, relacionadas, ¿no? Es un tipo de teatro dramático que se refiere al teatro clásico grecolatino, es un teatro destinado a un vasto público, se recurre al suspenso. El texto dramático se escribe en verso, utilizando diversas matrices. Se trata todo tipo de temas. La acción tiene mayor importancia que los personajes, ¿no? Y en la comedia, bueno, lo pesca. El galán, el drama, el padre o el viejo, el poderoso, el gracioso y la criada. Son las características que él maneja, ¿no? Pero acá estamos hablando no del teatro lopesco, sino más bien del teatro calderoniano. No, tenemos que ver un poquito a ver cuál sería la respuesta. La 6D de dedo me dice. Correcto. El teatro del siglo de oro español se caracteriza principalmente por el empleo de manera especial del verso octosílabo, como lo advertimos en el monólogo de Segismundo, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, estamos con la alternativa D, octosílabo. Bien, pregunta 7.
Señores, dijo Don Quijote, vamos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda que vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía y prosiga delante el señor escribano. Ítem. Mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, que por mis albaceas al señor cura y el señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes, ¿no? Luego de leer el fragmento anterior, marque la alternativa correcta que complete el siguiente enunciado. En la novela El Quijote se narra hecho que ocurre. A ver, en la novela El Quijote se narra, en el que estamos leyendo, correcto, la agonía del protagonista y la parte final de la novela, correcto, porque justo hace un momento les decía que solo al final de la obra el Quijote logra, ¿no?, recuperar su, este, logra recuperar su conciencia, ¿no? Logra recuperar pues la cordura. Entonces, y esto ocurre la parte final. Acá lo dicen, ¿no? En los nidos de antaño y los pájaros, yo fui loco y ahora soy cuerdo, ¿no? Y esta es la parte final, ¿no? Pueda vuestras mercedes mi arrepentir mi verdad, volverme estimación de mí y prosiga adelante el señor escribano, ¿no? Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco que están presentes, ¿no? Vemos aquí los puntos suspensivos que indica pausas, cortes de, obviamente, de expresión y al decir dejo esto es por, obviamente, referido a la herencia, ¿no? Muy bien, chicos. Hablar un poquito de la literatura latinoamericana, una literatura bastante compleja. Recordemos que esta literatura se inicia con el modernismo, siendo esta la primera corriente literaria que surge en América Latina, ¿no? Es la primera corriente literaria que surge en América Latina y que se va a exportar a otros países, ¿no? Incluso a Europa. Obviamente, dentro del modernismo vamos a nosotros a encontrar una, como características principales el llamado simbolismo, ¿no? Que lo que va a buscar ahí, ¿no? Que lo que va a buscar ahí, estimados estudiantes, es que dentro de sus características, perdón, vamos a tener 5 muy importantes. Primero, el cosmopolitismo. Eh, Atención hacia las más recientes corrientes de la cultura europea y norteamericana, ¿no? Especial influencia ejercieron los modelos culturales, corrientes como el positivismo en la filosofía, el impresionismo en la pintura y el naturalismo en la narrativa. Bien, y vamos a tener aquí dos corrientes muy importantes, ambas francesas. Por un lado, el parnasianismo, que busca la perfección, y el simbolismo, que es lo que justo te estaba hablando, que consiste en la representación a través de figuras, bueno, a través de símbolos, ¿no? Representa ideas a través de símbolos. Recordemos que un símbolo es la representación de un gráfico, una figura que no tiene relación con su significatividad. Por ejemplo, la balanza, que nos representa la justicia, ¿no? Por eso es un símbolo, porque no hay una relación directa entre la balanza sí y la justicia en sí. El sincretismo, ¿no? No hubo copias, sino síntesis y asimilación de los diversos aportes en la búsqueda de la modernización de la literatura hispanoamericana. También vamos a tener el hispanoamericanismo, donde
se va a buscar pues un supranacionalismo, ¿no? Un espacio supranacional con identidad propia y esa es el América, ¿no? O sea, ya no es peruano, ya no es boliviano, ya no es venezolano, colombiano, sino somos americanos. Luego tenemos el esteticismo, donde se exalta la importancia de la dimensión estética o artística, ¿no? Para los escritores modernistas, el arte y lo bello fueron verdaderos sustitutos de la religión. Y finalmente el exotismo, ¿no? Como expresión de su rechazo hacia una sociedad por la cual se consideraba incomprensible, ¿no? El escritor modernista también tiende a encerrarse en la esfera de lo bello y en especial a buscar la belleza del mundo, de mundo distante, ¿no? Entonces, principalmente del mundo mitológico, mitológico griego o nórdico. Entonces vamos a tener ahí como máximo representante a Rubén Darío, a quien se le designa como el iniciador, ¿no? Recordemos que el nombre verdadero de Rubén Darío es Félix Rubén García Sarmiento y nace en etapa Nicaragua. Y su máxima obra, o la obra que va a iniciar este movimiento es Azul, publicada en el año 1888, ¿no? Publicada obviamente en Chile, ¿no? Considerada como la obra literaria que inicia el modernismo. Entonces, esta obra va a tener dentro de sí poemas y cuentos, ¿no? Estos cuentos va a tener un estilo poético, con paisajes, pasajes de pura subjetividad lírica, descripciones concentradas en imágenes de gran plasticidad, gran cuidado en el trabajo de la sonoridad verbal, y los rasgos poéticos establecen el lazo de unidad con los textos propiamente líricos. Sin embargo, o mejor dicho, por otro lado, en cuanto a los poemas, muestran bastante variedad. Se le puede considerar como un conjunto de, por ejemplo, ¿no? Tenemos el año lírico, que es un conjunto de 4 poemas sobre las estaciones del año, donde se combina, ¿no? La presencia de la naturaleza y el sentimiento amoroso. Tenemos poemas como Una estrella o Pensamiento de otoño, que son de temática un poquito más amorosa, ¿no? Otros poemas tienen como tema central la propia literatura, en especial los medallones dedicados a, de repente, algunos de los escritores más, podríamos decir, admirados por Darío, ¿no? Entonces reconoce también la importancia de otros autores. Dentro de este periodo, ¿no? O pasando este periodo, vamos a tener también, se podría decir, la representatividad de la poesía hispanoamericana, donde vamos a encontrar a poetas liderando, y con mucho orgullo hay que decirlo, a César Vallejo, netamente vanguardista, ¿no? Él empieza con una tendencia modernista, pero termina en el vanguardismo propiamente dicho, con temáticas del hogar, con temáticas de compromiso social. Tenemos a Vicente Huidobro, ¿no? Que va a ser un gran representante del creacionismo, con su poema, por ejemplo, Altazor, Ecos del Alma, La Ruta del Silencio, Cancioneros de la Noche. Por otro lado, vamos a tener a Octavio Paz, perdón, quien se va a caracterizar por la recuperación del legado surrealista, ¿no? Él es un poeta, ensayista y escritor muy bueno. Justo ayer estaba comprando algunos libros de investigación que tengo por aquí y pues me encontré con una obra de Octavio Paz que justamente habla sobre la elaboración de la tesis muy interesante. Obviamente ya es parte de mi biblioteca, ¿no? También tenemos a Nicanor Parra con la llamada antipoesía,
que va a ser pues una poesía desmistificadora de la propia poesía y de los adelantos de la sociedad tecnológica, ¿no? El antipoema se debe entender como un texto con lenguaje cotidiano, con humor negro, con estilo casi periodístico y una buena dosis de pesimismo, ¿no? Ya no canta la naturaleza, ni hace que las palabras pues sean rimbombantes o que los versos sean musicales, sino simplemente que expresen lo que tienen que expresar, ¿no? Se puede decir que la obra de Nicanor Parra es una obra eh, en contraposición a los versos metafóricos, adjetivados de Pablo Neruda, ¿no? Luego tenemos al poeta Ernesto Cardenal y la poesía conversacional, ¿no? Que va a escribir un poema en la cual va a implicar esa conversación entre una y otra persona, llamada obviamente o implementada como una poesía coloquial. Finalmente, dentro de este grupo tenemos a Pablo Neruda, ¿no? Con su poema 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Este chileno quien ganara el premio Nobel por obviamente su producción. Pablo Neruda va a tener diversos periodos, específicamente cuatro, donde vamos a tener como primer periodo de iniciación, ¿no? Un periodo de iniciación donde vamos a encontrar como representación de este periodo su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Con tendencia obviamente modernista y su tema principal es el amor, ¿no? El amor desde diferentes perspectivas. El segundo periodo es el de la residencia, que constituye la obra cumbre lírica del poeta, ¿no? De la poesía nerudiana. En Residencia en la Tierra, Neruda formula una escritura donde advertimos el funcionamiento de las metáforas de cuño surrealista. El tercer periodo es el periodo de plenitud épica. Aquí pues tenemos un Neruda convertido en un poeta político con su obra Canto General. Bien, que es un gran poema épico, ¿no? Y finalmente vamos a tener, ¿no? Bueno, son tres, el periodo de poeta profesional, donde vamos a tener los versos del Capitán, ¿no? Que constituye el libro que da inicio a esta etapa. Aquí Neruda vuelve a la simplicidad formal con odas elementales, ¿no? Y obviamente estas odas elementales van a ir hacia, por ejemplo, temáticas como oda a la zanahoria, a la cebolla, al aire, entre otros, ¿no? Aquí el poeta se convierte, pues, convive, perdón, con la naturaleza y escribe sobre los más diversos tópicos que pueden darse. Ya en lo que es la parte propiamente dicha en la narrativa, vamos a encontrar, pues, una narrativa representada, pues, en tres etapas, ¿no? Tenemos la narrativa emergente que va de los años 20 a los años 30, de consolidación de los 40 a los 50, donde vamos a encontrar ahí grandes representantes como Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato y Juan Rulfo. Y la última etapa es el de apogeo o boom latinoamericano, ¿no? O boom de la nueva narrativa. Donde pues la producción de la narrativa hispanoamericana va a ser de muy alta calidad y con gran éxito editorial, no solamente en América, sino también a nivel mundial. Y acá vamos a tener autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y nuestro laureado Mario Vargas Llosa, ¿no?
Entonces, recordemos que estamos en una América en un periodo de modernización. Y este periodo se caracteriza por la multiplicidad de voces o puntos de vista dentro de la obra, el uso del monólogo interior o flujo de la conciencia, la narración netamente objetiva, la ruptura del orden lógico y cronológico del relato, la participación activa del lector, obviamente al ordenar ese relato, a construir la historia a partir de lo que lee, experimentalismo lingüístico, se empiezan a crear nuevas palabras, transculturación narrativa, ¿no? Esto quiere decir que se transforman las tradiciones culturales que se tenían en los países, por ejemplo, acá en América Latina, van a pasar a ser, pues, personajes de esta obra y temas también de estas obras literarias, ¿no? El cosmopolitismo y el realismo mágico y lo real, maravilloso, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, vamos a ver la siguiente pregunta. Respecto a los versos del poema A un poeta de Rubén Darío, es correcto afirmar que deje Sansón de Dalila el regazo. Dalila engaña y corta los cabellos. No pierda el no pierda el fuerte el rayo de su brazo, por ser esclavo de unos ojos bellos. ¿Qué expone ahí? ¿Qué se expone ahí? A ver. Estimado, no me tomes a mal, pero el engaño es amor. No, Dalila engaña y corta los cabellos, no pierde el fuerte el rayo de su brazo, no pierde el fuerte el rayo de su brazo por ser esclavo de unos ojos bellos. Acá te estoy diciendo, no te dejes engañar por la toxi, ¿no? Ojo, mira lo que la toxi puede hacer contigo. Belleza de palabra, belleza. Nada, aterriza, aterriza. Ojo, mira, céntrate aquí. Tenemos el personaje Sansón. Tenemos el personaje Dalila. Tenemos a Sansón, tenemos a Dalila. Hay repeticua, muy bien. Repasemos las características. Recuerda que una de las características es el cosmopolitismo. ¿Sí? Es el cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque va a recibir influencias, ¿no? Influencias de diversas literaturas, como el positivismo en la filosofía, los modelos culturales franceses, el naturalismo, el impresionismo, el naturalismo, ¿no? Todos esos elementos van a influenciar, y de todas esas influencias, lo más importante de la francesa, el parnasianismo y el simbolismo. La segunda característica es el sincretismo. Sincretismo, es decir, busca modernizarse, busca la modernización. 3. El hispanoamericanismo. Hispanoamericanismo.
¿Qué quiero decir con ello? De que solamente hay una supranación, ¿no? Supranación. ¿Cuál es esa supranación? Toda Hispanoamérica. El esteticismo, busca lo estético, ¿no? Estético, la belleza. Y 5, el exotismo, es decir, tiene gran interés por el mundo mitológico. Por el mundo mitológico griego o nórdico. Desarrolla la temática, hoy que esté en la Biblia no significa que sea religioso. Ojo, hay que ver ahí pero recordemos, correcto, por Descartes, la Ana, la que queda, ¿no? Como decía, ¿por qué la A? ¿No? Porque acá lo importante no es decir si es la A y pasamos a la siguiente pregunta, sino entender por qué la A. Nada, tranquilo, estimado, nada de los nervios. Controlemos los nervios, porque según estudios, más del 40% de postulantes no ingresa por nervios. No porque no sepa, sino porque se pone nervioso. Bien, entonces tratemos en lo posible de controlar. Tú sabes que sabes. Y eso tenemos que tenerlo acá. Recuerda que Sansón y Dalila son elementos mitológicos de la cultura. ¿De qué cultura? De la cultura nórdica, ¿no? De la cultura nórdica, ¿sí? Ah, el frío. Claro, el frío a veces nos... Sí, tienen razón, yo estoy con un casacón acá. Claro, yo sé, pues yo sabo, dicen por ahí, exacto. Muy bien. Entonces recuerda que Sansón y Dalila son parte de la cultura nórdica, por eso viene a ser un exotismo. ¿Por qué? Porque se interesa por los elementos mitológicos de la cultura griega y la cultura nórdica. Recordemos que Sansón era un hombre muy fuerte, que rompía columnas o rompía paredes con su fuerza. Y por más hombres fuertes que hayamos, bueno, también que las construcciones de esa época no eran tan consistentes como la de nuestra época, pero es un poquito imposible de que haya un varón tan fuerte, ¿no? O sea, sí, que tenga esa fortaleza de tumbar una pared, ¿no? O de tumbarse toda una casa. Que el hombre tiene fuerza, nadie le va a quitar su característica natural, ¿no? Pero ahí pues obviamente se está exagerando. Y más aún con el corte de cabello que va a perder la fuerza, ¿no? Podrás perder tu estilo, podrás perder tu belleza facial, podrás perder de repente algunas fans, pero no la fuerza, ¿sí o no? La fuerza no se va a perder. Entonces, por ahí también debemos ver ese elemento mitológico, ¿no? Sí, hay que pensar si nos cortamos el cabello. Muy bien, pregunta número 9. Llega a tus oídos con una vibración atroz, rasgante de imploración. Intentas ubicar su origen. Abres la puerta que da al corredor y allí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto, desde el tragaluz. Trepas velozmente a de la silla a la mesa de trabajo y apoyándote en el librero, puedes alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios, elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en ese jardín lateral, ese cubo de tejos y zarzas enmarañados donde 5, 6, 7 gatos no puedes contarlos, no puedes sostenerte allí más de un segundo. Encadenados unos con otros, se revuelcan envueltos en fuego,
desprenden el humo opaco, un olor de pelambre incendiada, dudas al caer sobre la butaca. Si en realidad has visto eso, quizás solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, disminuyen, al cabo terminan. Respecto a las características de la nueva narrativa hispanoamericana, marque la alternativa con el enunciado correcto respecto al fragmento del relato Aura de Carlos Fuentes. A ver, ¿cuál es la característica? A ver, chicos. La C. Correcto. Sí. Se describe imágenes insólitas mediante lo fantástico. Correcto. Recordemos, jóvenes, que la escena narra con la imagen de los gatos ardiendo, nos llevan de rondón a lo fantástico, por lo que se aprecia la incorporación de elementos irracionales, ¿no? Entonces, tenemos ahí estos elementos irracionales, ¿no? Cubos de tejos y zarza, no puede sostener ahí más de un segundo. Se revuelcan envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada. Dudas al caer sobre la butaca si en realidad has visto esto, ¿no? ¿En realidad he visto esto? ¿No? Quizá solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que disminuyen, que persisten, disminuyen, al cabo terminan, ¿no? Son elementos netamente fantásticos. Muy bien. Pregunta 10. Marquen la opción que contiene la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a el argumento de 100 años de soledad, ¿no? Frente al argumento de 100 años de soledad. A ver. Acá estamos. Muy bien. Tenemos Aureliano Babilonia. ¿Es el caudillo militar que enfrenta a los conservadores? Aureliano Babilonia. No. Fue Aureliano Buendía, ¿no? Fue Aureliano Buendía. El caudillo militar, ¿no? El caudillo liberal, ¿no? Fue un caudillo liberal, ni siquiera fue militar, sino fue liberal. Liberal que luchó contra las fuerzas conservadoras, ¿no? Entonces esto es falso. Macondo alcanza la modernidad con la llegada de una compañía bananera. El pueblo de Macondo logra obviamente la prosperidad y la modernización cuando se instala una empresa bananera norteamericana, ¿no? Verdadera. Los esposos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son la pareja que funda Macondo. Efectivamente, ellos son los fundadores de Macondo. Al final, ¿el pueblo desaparece debido a los constantes conflictos civiles? No. En el desenlace, el pueblo es destruido debido a un viento, ¿no? O podemos decir por un viento huracanado.
por un viento huracanado. Por lo tanto, esto es falso. Alternativa letra B. Alternativa letra B. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Llegamos pues a la última, eh, a la última clasificación o segmentación de literatura que se ha hecho, que es una literatura ya propia, ¿no? Y decimos propia porque pertenece obviamente, a nuestro país, la literatura peruana. Como nosotros sabemos, la literatura peruana tiene sus primeras manifestaciones, perdón, en la época prehispánica. Los pueblos que van a habitar el territorio peruano antes de la llegada de los españoles no conocían la escritura, pero cultivaron, ¿no? La creación verbal mediante la oralidad. Tanto las élites incas cusqueñas como las diversas culturas regionales sometidas al dominio de ellos, ¿no? Por eso es que por un lado tenemos los amautas, que eran los poetas, ¿no? Eh, digamos, los estudiosos de la nobleza, y por el otro lado los arabicos, ¿no? Que eran los de pueblo. Eh, entonces fueron sometidas a su dominio, cultivaron diversas modalidades literarias, ya sea en lengua quechua o en sus lenguas aborígenes, todas aquellas que surgían dentro o surgían o de repente habían sido dominadas por el imperio inca en el Tahuantinsuyo. Entonces, los cronistas del siglo XVI y comienzo del siglo XVII nos han transmitido algunas muestras de esta producción, principalmente en el ámbito poético, ¿no? Porque ellos eran personas bastante politeístas, religiosas dentro de sus propias creencias y obviamente construían, creaban sus manifestaciones para adorar a sus dioses. Lo mismo pasaba con la agricultura, con la ganadería, incluso en momentos de batalla, ¿no? Por eso hoy en día hablamos de diversos tipos de poéticas literarias, ¿no? Ya para la época colonial, los conquistadores españoles marcan una ruptura decisiva en relación a la época anterior, ¿no? Desde entonces, el Perú será un país marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina y de la cultura occidental introducida por España. Según García Bedoya, este periodo no colonial se subdivide de la siguiente manera. Tenemos el periodo de la conquista, donde se resaltan los cronistas que van desde el año 1532 a 1580, de estabilización colonial de 1580 a 1780 y crisis del régimen colonial que va de 1780 a 1825, ¿no? En los años obviamente aproximados. A este último también se le conoce como emancipación, ¿no? Estos periodos siguen la influencia europea, ¿no? Tienen como expresión literaria las siguientes corrientes: el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, ¿no? Dentro de lo que es la época republicana, la superación del orden colonial significó que en nuestro país una nueva etapa de la literatura un poco más independiente, ¿no? En esta época se generan diversos movimientos literarios en consonancia con aquellos que se producen en Hispanoamérica y asimilando creativamente los aportes provenientes de la literatura peruana, de la literatura europea y obviamente también norteamericana. Entre los movimientos literarios que podemos encontrar en este periodo de la literatura republicana, vamos a tener el costumbrismo, como ustedes pueden ver, que marca el inicio de la República, donde tenemos ahí un costumbrismo más conservador frente, frente a otro
frente a un costumbrismo, digamos, más, más popular, más citadino, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Que como primer movimiento literario, vamos a tener como representante a Manuel Asensio Segura, denominado padre del Teatro Nacional, por las magníficas obras teatrales que publicaba, siendo la más representativa de todas Ñacatita, y a Felipe Pardo y Aliaga, de una descendencia de clase social alta, ¿no? Esta época del costumbrismo se caracteriza por el apogeo de la realidad inmediata, interés por describir tipos y costumbres, tendencia realista y satírica, actitud enjuiciadora de la realidad e intención moralizante, y su medio de expresión es el teatro y la lírica satírica, ¿no? Tenemos a un Felipe Pardo y Aliaga, considerado como un anticriollista, y Manuel Asensio Segura como un netamente criollista, ¿no? Dentro de la etapa romanticista tenemos pues a Ricardo Palma con sus tradiciones, siguiendo la misma vertiente del realismo europeo, del romanticismo europeo, y dentro del realismo, como les decía hace un momento, se va a caracterizar un poco más, o su tema de interés va a ser principalmente para Manuel González Prada, la guerra con Chile, y para Clorinda Mato de Tarnel, la reivindicación de la mujer y del indio, ¿no? Avanzando en este mismo siglo, tenemos el posmodernismo, que va a ser una poética más simbólica, representada por José María Eguren y con su obra por coincidencias simbólicas, ¿no? Y por el otro lado tenemos también la representación novelesca de cuentos más familiares, marcados más en la intimidad familiar, en Abraham Valdelomar, con su obra El Caballero Carmelo. Recordemos que Abraham Valdelomar fue el líder del movimiento colónida, ¿no? Dentro del vanguardismo tenemos a César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Él va a ser uno de los mejores poetas, por no decir, yo creo, no sería responsable decir el mejor poeta peruano que hemos tenido, puesto que él va a revolucionar nuestra poética vanguardista, creando, ¿no?, palabras como por ejemplo trilce, entre otras, y a la par obviamente de su poesía, ¿no? César Vallejo se va a caracterizar porque tiene tres periodos en su poética. El primer periodo es el periodo de la poesía influenciada por el modernismo, donde vamos a tener el libro Los Heraldos Negros. El segundo periodo es de la poesía netamente vanguardista, donde vamos a tener su libro Trilce, y su último periodo de poesía de compromiso social, donde vamos a tener sus libros póstumos, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, ¿no? Y en el indigenismo, que se va a dividir en tres vertientes, ¿no? El indigenismo de la zona norte, centro y sur, vamos a tener a Ciro Alegría, ¿no?, con su obra El mundo es ancho y ajeno, y a José María Arguedas con Los ríos profundos, ambos en una postura de defensa absoluta al indígena, y lo empezando a considerarlo como parte de nuestra nacionalidad. Luego viene lo que es la generación del 50 con Julio Ramón Ribeiro, donde la temática principal, jóvenes, va a ser el migrante provinciano, porque recordemos que teníamos en esa época un gobierno bastante centralista, un gobierno donde la educación, el trabajo y la salud se encontraban en Lima. Entonces, los pueblos, ¿no?, las provincias, las personas que vivían en provincia van a empezar a migrar a Perú y se van a formar las llamadas barriadas, ¿no? Luego, asentamientos humanos, hoy en día, por evolución, obviamente, no se entienda como un término peyorativo, sino como como un término de evolución, lo que conocemos como los conos, ¿no? Porque nosotros teníamos Lima y el centro de Lima. Ya después empiezan a formarse los conos, ¿no? Y dentro de la narrativa contemporánea tenemos al máximo escritor, ¿no? San Marquino, él,
premio Nobel en el año 2010, Mario Vargas Llosa con su obra La ciudad y los perros, que representan la realidad o el machismo y también la agresividad en el mundo militar, y La conversación en la catedral, que va a ser una obra galardonada por tener dos ejes temáticos a la par, ¿no? Por un lado tenemos la historia de Zabalita y por otro lado el gobierno de Odría, ¿no? Y la crítica obviamente a este. El tiempo nos está ganando, jóvenes. Vamos a dar la respuesta en ese caso, chicos, y vamos a tener en la pregunta número 11 la alternativa B, ¿no? La actitud enjuiciadora en las obras, ¿no? La actitud enjuiciadora en las obras. Esto en Felipe Pardo de Aliaga y Carnaval de Lima, efectivamente. La pregunta número 12 va a tener alternativa D. La número 13 va a tener alternativa B, ¿no? Alternativa B de bueno. La 14, la E. La 14, alternativa E. Y la 15, a ver chicos, la 15, alternativa A. La 16, la alternativa C. A ver un ratito. Y ahí tenemos, ¿no? A ver, la 16, C, D, I, E. Muy bien, chicos, tómenle una captura de pantalla. Conmigo ha sido todo por hoy. No me tomen a mal, pero espero no volverlo a saber porque quiero verte dentro de la universidad. También los voy a extrañar mucho, chicos. Cuídense, tengan buen fin de semana. Hasta luego y un gusto haber sido parte de su formación. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Nos vemos.